En YouTube, en el streaming de Radio Nacional, Nacional AM870 en vivo. Bueno, y hablamos con Cecilia Diwan porque el tema de Maduro se complicaba. Algunos decían que no llegaba al amanecer de hoy por una posible extracción o, bueno, una decisión del gobierno de Trump que tiene cercado a ese país, acusando al gobierno de Maduro y Diosdado Cabello de ser los líderes de el Cartel de los Soles, una organización narcoterrorista. ¿En qué está esto, Cecilia? Buen día. Buen día, equipo. ¿Cómo están? Hace pocas horas habló con periodistas el presidente Donald Trump. Él estaba a bordo del Air Force One y ahí, consultado por medios estadounidenses, dijo Donald Trump, y lo confirmó, algo que había trascendido la semana pasada, que conversó directamente y por teléfono con Nicolás Maduro. Trump se negó a precisar el resultado de la llamada telefónica, habló de manera ambigua del resultado, dijo, no diría que salió ni bien ni mal, fue una conversación. Lo que sí aclaró es que el anuncio del cierre del espacio aéreo venezolano de este fin de semana no implica esto un ataque inminente. La semana pasada había dicho que muy pronto podría haber un ataque terrestre a puntos de narcotráfico venezolano. Sí ha trascendido en las últimas horas el contenido de esta conversación telefónica entre Maduro y Donald Trump. El senador republicano Mark Wayne Mullin reveló ayer a la noche en una entrevista con la CNN que se le dio a Maduro la oportunidad de abandonar el país, es decir, de exiliarse, una vía de exilio, y que se mencionó a Rusia como un posible destino. Después, un medio estadounidense conocido como Nuevo Herald confirmó que se le habría dado a Maduro la posibilidad de irse de Venezuela y que él pidió una amnistía global para él y para todo su círculo de poder. Esto fue rechazado, y también habría propuesto Maduro algo muy similar a lo que sucedió en los 90 en Nicaragua con el sandinismo. Propuso irse del poder político, pero mantener el control de las Fuerzas Armadas, es decir, que se mantenga la actual cúpula de la Fuerza Armada venezolana a cambio de elecciones libres y de irse él del poder. Esto también, según los trascendidos, habría sido rechazado por el gobierno de los Estados Unidos, que sigue esta presión internacional y cada vez más intensa a nivel militar, a nivel diplomático, ahora también a nivel aéreo, con una retórica muy elevada en cuanto al aislamiento aéreo venezolano. De facto, hay que decir que el sábado Trump advirtió que se debería considerar cerrado en su totalidad. Bueno, ayer mostrábamos en la tele que no hay aviones pasando por el cielo, el espacio aéreo venezolano. Mira, si se ven los rastreadores de vuelo, hay un agujero negro en Venezuela. Ves todos los aviones que están sobrevolando los distintos territorios de América del Sur y de América Central, y en Venezuela casi no hay aviones, solo hay algunos vuelos que son internos, que son por ahí de aeronaves privadas o que hacen alguna conexión de alguna provincia entre sí, pero no hay vuelos internacionales. Después de esta advertencia de Donald Trump, y hasta pocas aerolíneas que seguían en Venezuela, porque hay que recordar que desde el 2014 a hoy la mayoría de las aerolíneas del mundo dejaron de volar en Venezuela. Las pocas que quedaban suspendieron sus vuelos. Recordemos que en los 80-90 era Venezuela uno de los destinos del Concorde, el único destino regular del Concorde en América del Sur. Hoy no hay casi aviones en Venezuela, y como te decía, si hay son solo vuelos privados. Y bueno, esto llevó a el gobierno de Maduro a pedir ayuda a la Organización de Países Exportadores de Petróleo, es decir, a la OPEC. Ayer le mandó una carta Maduro a la OPEC pidiendo ayuda para detener el avance de Estados Unidos. ¿Qué le dijeron? Dice que Trump quiere apoderarse de la reserva petrolera de Venezuela,
Dice que esta es la reserva más grande del mundo y que esto es un peligro para el mercado global del petróleo. ¿Y hubo respuesta? No, hasta ahora no. No hubo respuesta. Bueno, ¿tiene los días contados Maduro o no para vos, Cecilia? Y parece ser que, digamos, Trump está muy dispuesto a seguir adelante. Algunos hablan de una operación tipo Bin Laden, ¿no? Como la que fue en Afganistán. Algunos plantean esto. Lo cierto es que Trump, por un lado, va con una retórica muy fuerte, y por otro lado, como hemos visto en otros escenarios mundiales, en algún momento despierta una vía de negociación. Claro. Bueno. La oposición venezolana está alerta para tomar el poder si es inminente la salida de Nicolás Maduro. Por ahora no han avanzado estas negociaciones. Ya te digo, se le ofreció irse. El lugar más fuerte que circula es Rusia para un exilio de Nicolás Maduro, pero por ahora no le están dando las condiciones que Maduro pretende, ¿no? Que es amnistía total y control de las Fuerzas Armadas, que eso es imposible que se lo den. Gracias, Cecilia. A ustedes. Hasta luego. Bueno, está con nosotros José Jáuregui, que es médico especialista en geriatría y es presidente de la Asociación Internacional de Gerontología y Geriatría. ¿Por qué? Porque nos interesa conversar con él, entre tantos temas, el envejecimiento saludable, los nuevos enfoques médicos que mejoran la autonomía y el bienestar de las personas más 60, que hoy son considerados, creo que jóvenes a esta altura, ¿o no? Sí. Jáuregui, ¿cómo le va? Gracias por su visita. ¿Qué dice? ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo estoy por cumplir 63, así que vamos, ¿qué te puedo decir? Y se lo ve joven y saludable. ¿Cuáles son los secretos, si es que hay secretos o recomendaciones, para empezar de lo general a lo particular? En general no hay secretos. El tema que lo que está recomendado es lo que la gran mayoría de la población en general, ¿no? Salvando excepciones, no hace. ¿Por ejemplo? Y tiene que ver básicamente con el estilo de vida. El medio ambiente influye mucho. Más o menos se dice que hay un tercio de genética, un tercio de medio ambiente. Esto, por ejemplo, para decir, bueno, la pobreza. Obviamente envejecer en condición de pobreza es mucho más difícil. Totalmente. ¿Sí? Y el estilo de vida, que básicamente tiene que ver con todo lo que conocemos ya en prevención cardiovascular. ¿Sí? Hay algunos tips más que tienen que ver con la dieta, pero las personas que tienen una vida, no digo aburrida, digo sana en promedio. Esto no significa no tomarte un vino cada tanto, vamos a decirlo de esa manera. De hecho, hay muchos ejemplos de envejecimientos extremos de personas que toman todos los días un whisky, por ejemplo, ¿no? Claro. O fumar. Sí, fumar es más complicado, ¿sí? Porque el fumador crónico tiene algunos fenómenos inflamatorios que hace que uno pierda músculo, por ejemplo, y eso favorece que uno envejezca, digamos, motrizmente mucho más rápido. Estaba pensando, mi hija mayor es trabajadora social y trabaja con la tercera edad. Entonces todo el tiempo, y ella tiene una empatía y simpatía y entonces nos cuenta historias a nosotros de cada una de las personas, ¿no? Y entonces nota esa diferencia, ¿no? La gente que vive en condiciones de pobreza y por ahí tiene la misma edad que otra persona que vive en otras condiciones, la diferencia que hay en ese proceso de envejecimiento, ¿no? Entre un caso y el otro. Como el medio ambiente condiciona, ¿no? Absolutamente. En la niñez también, me parece, ¿o no? Sí, claro. Para todas las edades. Para todas las edades. Yo siempre digo que la vejez es una responsabilidad de cuando uno es joven. Porque cuando llegaste. Claro. ¿Está bien? Ahora, todo lo que pasó atrás, responsabilidad en qué sentido, ¿no? Pues, digo, no es que sea todo, porque acabo de decir que hay factores externos que influyen mucho, pero lo digo en el sentido de que si uno vive de determinada manera, eso impacta en nuestro cuerpo, en nuestra salud mental, etcétera, y eso va acumulándose. El tiempo lo que nos da es acumulación de procesos. Claro. Y la vejez es básicamente un proceso inflamatorio de base, y hay muchos factores que lo aumentan. Por ejemplo, hoy tenemos muy determinado que la soledad, ¿sí? La soledad autopercibida, o sea, la gente que sufre la soledad, hay gente que está sola y está bárbara, está más inflamada y tiene más riesgo cardiovascular, por ejemplo. Y eso está determinado científicamente.
por poner ejemplo, para irnos de lo tradicional, ¿no? Decir, bueno, si uno fuma toda la vida tiene más riesgo de infarto, y sí, está bien, pero en sí mismo es un proceso inflamatorio o favorece el proceso inflamatorio. El envejecimiento es un proceso inflamatorio, entonces cualquier cosa que lo acelera todas las características que se reconocen como de una persona mayor. Si el envejecimiento es un proceso inflamatorio, ¿cuáles son las recomendaciones o el proceso desinflamatorio, si es que existe, no? Sí, claro que existen. A ver, va a ocurrir igual, porque el paso del tiempo hasta ahora es inexorable, ¿sí? Más allá de las investigaciones, etcétera, que se hacen en animales o in vitro, pero claramente, si uno, por ejemplo, puede controlar las enfermedades crónicas, que son las enfermedades del siglo XXI, antes la gente se moría de una infección, de cólera, por ejemplo. Hoy la gente se muere de diabetes, de obesidad, de sedentarismo, de hábitos tóxicos, como puede ser el tabaquismo, que son enfermedades que duran mucho tiempo y que van impactando y van inflamando el cuerpo en forma progresiva. El desarrollo de la tecnología, el desarrollo de la medicina, lo que hizo es que con esas enfermedades la gente no se muera tan rápido como antes. Entonces podemos tener, no sé, una evolución de una diabetes 40, 50 años. Entonces eso es lo que hace en el paso del tiempo que, bueno, nombré la diabetes 2 veces, ¿no? Es el mejor ejemplo de envejecimiento acelerado que nosotros tenemos. ¿Qué hacer para desacelerarlo? ¿No? Porque obviamente esto es una balanza, que fue tu pregunta. Lo que hacemos para desacelerarlo es las recomendaciones, por eso que son las más básicas, lamentablemente no dependen de una pastilla, que sería muy fácil para todos, que tienen que ver con una dieta de determinado tipo, promedio, ¿no? A lo largo de la vida, y estar moviéndonos. No voy a decir hacer deporte, porque obviamente hacer deporte está muy bien, pero las personas que no tienen actividad física regular, sobre todo después de los 45 o 50 años, son las que van a, por ejemplo, perder músculo más rápido y a edades más tempranas. Claro, y perder músculo implica que el peso recae sobre los huesos, los huesos digamos, cargados empiezan a tener osteoporosis o artritis o artrosis. Sí, de hecho hoy la enfermedad, digamos, que nosotros describimos en este proceso se llama sarcopenia. Sarcopenia, pérdida de músculo, ¿no? Pérdida de masa muscular y de fuerza sobre todo, pero más que nada pérdida de lo que nosotros llamamos rendimiento, que es cuánto podemos hacer con lo que tenemos, ¿no? Rendimiento es la fuerza que tienen nuestros músculos por cantidad de veces o por tiempo. Entonces, por ejemplo, caminamos 2 kilómetros o ahora no puedo caminar más de 3 cuadras. Eso es un ejemplo de tiempo, ¿está bien? Me levanto todas las veces que quiero de la silla o a la tercera vez ya no me dan más las piernas. Eso es número, que son las cosas que nosotros medimos los geriatras. Entonces la sarcopenia, que hoy la llamamos osteosarcopenia, por lo que vos comentaste antes, es una enfermedad que básicamente es infiltración de grasa tóxica del músculo y del hueso. En el hueso se llama osteoporosis, se conoce muy bien desde hace mucho tiempo, pero básicamente tiene digamos una vía común, que es la actividad física y la dieta. O sea, las personas que no comen proteínas, que es el sustrato, la nafta que necesita el músculo, y que no mueve el músculo, lo pierden. Doctor, también hay otras enfermedades, ¿no?, que han ido apareciendo y que cada vez desde la celiaquía a las autoinmunes, que está incluida obviamente la celiaquía, pero que van aumentando y que además se van instalando y son todas inflamatorias también, ¿no? Sí, exactamente. Sí, a ver, no tienen una relación directa con la edad. Obviamente puede ser en cualquier momento. Sí, claro. De hecho, el diagnóstico en general se hace en gente más joven, ¿no? Claro. Pero por supuesto condicionan hacia el futuro. Hacia una vejez, digamos, sí, porque más aumenta compleja. La inflamación que estamos hablando, claro. Exactamente. Y también acá hablábamos, y usted lo estaba marcando, ¿no?, el tema de la soledad. Decíamos la importancia de la actividad social de las personas. Sí, mire, esto es cognitivo, ¿no? Impacta más en... Es cognitivo y emocional. Y emocional. Exactamente. Y eso repercute en todo. Y eso todo. genera estrés. Claro. Y el estrés genera inflamación. Todas las enfermedades, ese es el círculo. Claro. Todas las enfermedades son autoinmunes, es decir, en general, o el 90% de las enfermedades, ¿las produce el propio cuerpo cuando está bajo los... A ver, el concepto de autoinmune es cuando nuestro sistema inmunológico genera un anticuerpo específico contra un área del cuerpo. Ok. ¿Sí? Eso es una enfermedad, hay una, por ejemplo, en la tiroides que se llama tiroiditis Hashimoto, etc. No es que nuestro cuerpo nos enferma cuando pasa el tiempo y nos volvemos grandes, ¿está bien? No se pudo demostrar que el envejecimiento o la edad sea causa de enfermedades autoinmunes. De hecho, la gran mayoría aparece cuando somos más jóvenes.
Pero sí es cierto que cuando nos ponemos grandes estamos más vulnerables o tenemos... El sistema inmunológico se ve deteriorado. Sí. Pero yo quiero decir... Acá te quiero decir algo que a ver. Para ir cerrando círculos importantes. La principal fuente de, digamos, no de anticuerpos, sino del sustrato que necesita el cuerpo para sintetizar anticuerpos son las proteínas musculares. Cuando una persona pierde músculo tiene menos capacidad inmunológica. Y cuando hablamos de proteína, hablamos de carnes, de comida. Hablamos básicamente de lo que se llaman proteínas de origen biológico. Biológico. Acá quiero ser muy claro, las personas vegetarianas no hacen más sarcopenia que las no vegetarianas. Sí, le iba a preguntar por eso porque soy vegetariana. ¿Está bien? Pero si haces sarcopenia por alguna razón, la recuperación necesita proteínas de origen biológico animal. ¿Sí? No es que no se pueda hacer con la vegetal, pero... Hoy igual el huevo también sí, claro. es proteína. El tema es lo que son ovo-vegetarianos. Claro, yo soy lacto-vegetariana. Si sos lacto-vegetariana no vas a tener ningún problema claro. Y podés usar prácticamente todos los suplementos que se venden, ¿sí? Porque todos tienen proteína del suero de la leche, que es la mejor proteína para esto. De la leche, ¿no? Sí, no la lactosa. La leche tiene 2 proteínas. La lactosa tiene más alergia, la que todos conocemos, que nos hincha la panza, ¿no? Es la otra proteína, se llama proteína del suero, la famosa whey protein que ven los chicos que van al gimnasio y que compran, etcétera. Esa es la proteína útil. ¿Esa se consigue? Sí, absolutamente. ¿Cómo se llama? Whey en inglés, ¿no? W-H-Y, whey. Pero ¿cómo, es la proteína de la vaca. ¿Pero cómo se vende? Sí, se dice vende whey, liofilizado, o sea, en polvo. En polvo, o dentro de los productos nutricionales que, no voy a decir nombres comerciales, pero que se llaman suplementos nutricionales orales, que indicamos los médicos o la gente compra por su cuenta, que están balanceados y que la proteína que usan para su construcción, digamos, es esta proteína. ¿Y la creatina? La creatina bien usada en personas mayores estamos hablando, Sí. Es muy útil. También. El riesgo que tiene la creatina, perdón, si no se usa bien, es pasarse de la dosis y no tomar agua. Algo muy común en las personas mayores. Claro. Se metabolizan en el riñón. Exactamente. Personas Y entonces no toman agua. puede precipitar y puede empeorar una enfermedad renal. Claro. ¿Es tarde siempre para empezar a cuidarse o no? Nunca. Por las edades, digo, ¿no? Si hablamos de gente... Miren, siempre moverse es mejor que estar quieto. Siempre, ¿sí? Por innumerables razones. La primera, porque la inmovilidad genera dolor, por ejemplo, ¿sí? Y por lo tanto discapacidad, porque el dolor es discapacitante. Segundo, porque la inmovilidad genera pérdida de masa muscular acelerada en personas mayores. Para que tengan una idea, 10 días de cama en una persona de 80 años puede hacerle perder hasta el 30% de la masa muscular, un tercio. Es un montón, ¿no? Nosotros usamos un dicho que es: entro caminando con una neumonía, salgo en silla de rueda curado, ¿no? Porque nadie pensó que, además de curarle la neumonía, había que moverlo. ¿Sí? Claro. Es difícil. Sí. Ok, pero un poco como un ejemplo, digamos, para entender cómo funciona esto y el impacto que tiene en la salud, ¿no? Vuelvo por las dudas que alguien esté tomando nota. La proteína de la leche... Se llama proteína del suero de la leche. Del suero de la leche. Del suero de la leche. Interesante, para que la gente lo tenga en cuenta. Bueno, entonces la alimentación, el movimiento... La alimentación, el movimiento social, y la sociabilidad son los 3 grandes pilares. Los 3 grandes pilares. Y por supuesto, digamos, hacer la prevención en su justa medida, ¿no? O sea, muchas veces, en todas las edades, pero sobre todo en personas mayores, más no es mejor. O sea, exagerar los controles médicos a veces lo único que hacen es generar un círculo que además no soluciona nada, porque la gran mayoría de estos problemas son problemas de difícil solución, ¿no? Vamos a ser claros. Claro. La recuperación de un músculo haciendo todo bien puede llevar 6 meses, por ejemplo. Claro. No, yo antes me expresé mal, porque uno no sabe y a veces quiere preguntar y erra. Digamos, ¿el cuerpo tiende a la salud y qué lo enferma? Esta sería la pregunta, la mejor formulada, me parece. Sí, a ver, la naturaleza es muy sabia, siempre tiende a reparar. Vamos a ponerlo en esos términos. Sí, tiende a reparar. O sea, tiende a la salud. ¿sí? Y por el contrario, entonces, ¿qué lo enferma? ¿Algo externo o algo interno al cuerpo? Las dos cosas. Ajá. Juntas o separadas, ¿sí? A ver. O sea, si uno, por ejemplo, anímicamente no está bien, ¿sí? Y por lo tanto se mueve menos, deja de salir, se aísla, va a tener todo esto que estamos hablando multiplicado por X, ¿sí? O sea, va a estar solo, va a estar sufriendo, va a estar quieto. O sea, ahí no ingirió nada que lo enferme, digamos, ¿no? Claro.
Simplemente se quedó quieto porque está mal anímicamente y es un proceso, digamos, que obviamente hay que detectar cuando se puede, a tiempo, y ahí es fundamental, por ejemplo, las trabajadoras sociales, por ejemplo, la familia, ¿sí? De darse cuenta cuáles son los primeros, digamos, banderas rojas o los primeros indicios de que alguien puede estar entrando en ese proceso. ¿Para quién es más duro envejecer? ¿Para el hombre o para la mujer? Yo creo que es igual con diferencias, ¿sí? Es igual para ambos sexos, pero con diferencia. Quiero entender bien tu pregunta. Te voy a dar una respuesta no biológica. Sí. ¿Está bien? Se acordarán que durante el COVID se morían más hombres que mujeres, que había toda una teoría con algunas explicaciones que nunca pudimos corroborar. Yo creo que la mujer es mucho más resiliente que el varón. ¿Sí? La mujer se cuida más que el varón a lo largo de toda la vida, en general. Quizás las nuevas generaciones estén cambiando eso, pero es lo que uno ve, por lo menos los que hoy son mayores. Y eso ya marca una diferencia, digamos, de cómo envejecer. ¿Cómo llegás? ¿No? Exactamente. También es cierto que la mujer, que hoy tiene 80, 90 años, quizás se movió menos que el varón durante la vida y tiene menos musculatura cuando llega a esa edad. ¿Sí? Ahora, los que hacen sarcopenia más rápido y con mayor impacto funcional, ¿sí? A mi especialidad se basa básicamente en cuidar la autonomía. ¿Sí? Son los hombres, porque tienen más masa muscular, entonces la pierden. ¿Está bien? Y además, digamos, las características de la forma del cuerpo femenino, por ejemplo, hace que se caigan un poco más que los varones. Claro, las caderas. La forma de la perita. Pero también es cierto que el panículo adiposo que adquirieron casi todas durante la posmenopausia es protector, o sea... ¿Es protector? Claro. No exageradamente, porque después la velocidad por peso, ¿no? Cuando uno cae, pero sí tener un poco, digamos, de grasita alrededor de las caderas ayuda. Claro. Estaba pensando, mira la imagen que tenía, porque estaba corriendo el otro día y pensaba, no sé, como me gusta el boxeo, viste que ahora hay reel y todo, y me encanta ver lo de Tyson, ¿no? Y pensaba en la última pelea de Tyson, que lo primero que vi era que parecía que pegaba menos, pero en realidad cuando uno repasa esa pelea, uno ve que el problema de Tyson fueron las piernas, ¿no? Que es el punto, es digamos, nuestro ser, digamos, pierde fuerza en las piernas, es la clave de, digamos, de la... Una pregunta que me hacen sobre todo en la facultad, ¿no? Los alumnos es, ¿cuáles son los músculos que hacen, que sufren más este proceso? Ahí está. Básicamente son los del miembro inferiores, básicamente. Por ejemplo, nosotros, una forma de detectarlo rápido y a tiempo y a veces 2 años antes es con la velocidad que uno camina. Tenemos un test que se llama test de velocidad de la marcha, que lo medimos, es muy fácil, con un cronómetro cualquiera, necesitamos 4 metros nada más, y si las personas están caminando más despacio, hay un estándar internacional, eso es un signo precoz de que algo está pasando. Y eso nos evitaría, tener, un andador, un bastón, un montón de cosas, hay que entrenar las piernas, básicamente. Sí, a ver, por eso digo movimiento, ¿no? Movimiento. En todos los sentidos. Pero ¿alcanza el movimiento para...? Estamos pensando en alguien de mediana edad, ¿o hace falta un poquito de carga de peso y todo? Esa es una buena pregunta. Esa es una buena pregunta. Técnicamente, recuperar un músculo necesita hacer fuerza. Claro. ¿Está bien? Ahora, ¿qué es lo que nos baja los riesgos cardiovasculares, cerebrovasculares y básicamente, digamos, nos disminuye la inflamación? El ejercicio aeróbico. ¿Está bien? El aeróbico disminuye la inflamación. Exactamente. Está bien eso. ¿Sí? En su justa medida. Sí. Correr ¿y qué nos hace atarnos todos los días? No sé. ¿Qué nos hace atarnos los zapatos sin tener que recurrir a maniobras extrañas? La flexibilidad. Claro. O sea, en realidad nosotros recomendamos lo que se llaman ejercicios multicomponentes, y cuando hay sarcopenia o riesgo con un foco especial en miembros inferiores y de fuerza. Perfecto. Bueno, y la pregunta del millón, que no se la hago a todos los médicos, pero usted me generó la duda, porque es clave para también entender. ¿Usted qué hace, doctor? Bien. Esa es una buena pregunta. Bueno, yo hace 36 años que hago esta especialidad. Correcto. Pasé toda la historia, es una especialidad muy nueva que ha evolucionado en el conocimiento, más o menos en el mismo tiempo en el cual yo empecé. Yo empecé en 1990 a hacer esto. Es una buena pregunta. ¿Qué es lo que uno hace? Bien, depende de donde uno está. Yo hoy trabajo
lo que se llama medicina ambulatoria en mi práctica privada y en una residencia de personas mayores. ¿Está bien? Distinto es trabajar en una sala de un hospital. Claro. Son otro tipo de pacientes, otro tipo de enfermedades, en una guardia, etcétera. O sea, depende del contexto de lo que uno hace. ¿Está bien? Pero yendo a la pregunta, creo, de fondo tuya, nosotros hablamos de algo que aprendimos mucho en la pandemia que se llaman cambios mínimos. Ajá. Cambios mínimos, ¿sí? Porque eso es lo que nos hace detectar lo que denominamos en clínica geriátrica el fenómeno del iceberg. La persona mayor tiene algo que nos muestra, que no suele estar descrito en los libros tradicionales de medicina, y un montón de cosas debajo de la línea de flotación. Claro. Que tenemos que ir a... Que no se ve. Exactamente, ¿sí? La gran diferencia, digamos, de mi especialidad con la clínica tradicional es que nosotros tenemos una mirada más integral en el sentido de que todo impacta. Yo les hablé recién de alguien que se deprime, se queda quieto, pierde músculo, Sí. se inflama, ¿ok? O sea, si uno se queda solo con el trastorno emocional, no es que está mal, pero se va a perder un montón de cosas a resolver, ¿sí? Si uno se queda solo con lo físico y no atiende lo emocional o lo cognitivo, tampoco va a terminar solucionando. O sea, la mirada tiene que ser integral, tiene que ser holística. Las personas mayores, nosotros decimos somos especialistas en el huésped, ¿no? En la persona, que es la que se enferma o arrastra un montón de enfermedades con cosas nuevas que se le suman, y todo eso hace un combo que se presenta de determinada manera. A veces esa determinada manera, por ejemplo, es confusión. Claro. La confusión, el 83% más o menos de los casos de confusión son por una infección urinaria Claro. Ah, o por una gripe. Mm. Y la persona por ahí piensa, la que no está atenta o formada, que puede ser un problema neurológico. Y sin embargo, ¿no? Es el famoso fenómeno del tero, ¿no? Canta acá, pero Claro. tiene el nido en otro lado. otro ¿sí? lado. Eso es lo que hacemos los geriatras. Tratamos de buscar, digamos, todas las situaciones que están explicando lo que le pasa a la persona y tratamos de ir despacito armando el rompecabezas. Ya llegan las noticias, después conversamos unos minutos más, si usted tiene el tiempo, agradeciéndole mucho su visita, el doctor José Jáuregui. Pensaba en la calidad de vida de hoy, en el estrés, en el cortisol, en los problemas neurodegenerativos o cognitivos, que me parece que es otro campo interesante en esta vida extendida que tenemos en esta época. 9:30 noticias. Noticias. En Radio Nacional. Lo que tenés que saber en 2 minutos. 9:30 a.m. en la República Argentina. Luis Caputo elogió a Patricia Bullrich, el titular de Economía, dijo que fue la mejor ministra de Seguridad de la historia. Por su parte, la funcionaria saliente confirmó que a partir de hoy ya no estará al frente de las fuerzas federales y anticipó que desde el Senado seguirá trabajando a favor de las políticas del gobierno nacional. Se conmemora el Día Mundial del SIDA. Diana Costanzo. En la Argentina, más de 140.000 personas viven con VIH, aunque aproximadamente 13% lo desconoce. Una gran parte de los diagnósticos se realiza de manera tardía, lo que demora el acceso al tratamiento, que puede lograr que la carga viral sea indetectable e intransmisible. Los testeos se realizan en forma gratuita y confidencial en centros de salud de todo el país. Además, se destaca la importancia del uso del preservativo como forma de prevención. El estado del tránsito con Romina Wiener. Atento, se produjo un choque múltiple en el barrio de Villa Soldati, en autopista Cámpora, altura Castañares, en sentido al centro. En el lugar colisionaron un camión y 2 autos. Trabaja el SAME aéreo y terrestre. Circulación interrumpida momentáneamente, precaución. Además, tránsito intenso en la avenida General Paz, Mano Lugones. En la provincia de Santa Fe, transitar con precaución, calzado húmedo y resbaladiza por lluvias. Misma situación en la provincia de Córdoba. Tren Sarmiento con cronograma especial. En Buenos Aires la temperatura 18 grados 9 décimas, la humedad 85%, cielo cubierto. El cielo está también cubierto en el centro del país, donde se espera una temperatura máxima de 24 grados. Informó Radio Nacional. Lo que tenés que saber cada media hora. Más información en radionacional.com.ar. Soy nacional. Quédate, que ya llega Diego Ramos.
Entra a radionacional.com.ar y accede a escuchar todas las emisoras del país. ¿Buscas un lugar para estacionar en el microcentro? Estaciona en el mejor lugar. Te atenderemos con las más estrictas normas de seguridad. Cuidarte a vos y a tu auto es nuestra prioridad. Importantes descuentos por pago anticipado de estadías. Encontranos en Avenida Corrientes 677. Nos vas a reconocer por nuestro jardín vertical. Estamos sobre el lado izquierdo, a metros de Florida. Por Nacional, escuchás fútbol en todo el país. Hoy, a las 21, Racing Tigre. Relata Eladio Arregui. Comenta Jorge Barabale. Cuartos de final del torneo de la Liga. Fútbol Show Nacional. Argentina en sintonía. 144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año. Hola, soy Diego Ramos y de lunes a viernes, desde las 10 de la mañana, Ramos Generales abre sus puertas para vos en Radio Nacional. Siempre yo te llevo a toda parte, con Central de Pasajes en micro o de viaje, porque yo te llevo de verdad. En centraldepasajes.com compra online tu pasaje de micro. Ahorrás y no perdés tiempo. Centraldepasajes.com. Compará, elegí y viajá. En todo el país somos Nacional. Un tipo muy bruto estaba preso y le mandan un WhatsApp a la esposa. Esta cárcel es un asco. En el pan encontré una lima. Estás escuchando Creer o Reventar con Hugo Machiavelli. ...9:34, Miriam Mariotto nos cuenta sobre una explosión en Lanús. Miriam. Así es, Hugo. Bueno, aquí en un domicilio en la calle 1 de Mayo al 5400, en la localidad bonaerense de Lanús, ocurrió algo que realmente impacta porque es un vehículo, vemos el garage que está abierto, digamos, porque la puerta se rompió y el vehículo explotó. Bueno, lo que no se sabe... Sí, lo que no se sabe es si era la cuestión de la explosión tenía que ver con el equipo de gas de este vehículo, que es con GNC, o justamente esto es algo que es peligroso también. El garage daba a la cocina, entonces tampoco está muy claro si lo que explotó es el gas de la cocina o garrafa, no pudieron determinar eso, o el auto. El auto aparentemente está muy incendiado. Lo que ocurrió aquí es que el hombre dueño de esta casa, quiso apagar el incendio y bueno, está con quemaduras bastante importantes, internado en el Hospital Evita de aquí de Lanús. Y los dos sobrinos de 11 y 10 años, dos niños que vivían en el departamento de arriba, es una casa de 2 pisos, con sus padres, tuvieron que ser trasladados por haber inhalado el monóxido de carbono. La pared está toda negra, fue una explosión y un incendio bastante importante. Varias dotaciones de bomberos trabajaron en este lugar, pero bueno, esta es la situación entonces aquí en Lanús. Muchísimas gracias, Miriam, por la crónica. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, seguimos aquí en el piso de Nacional, de Radio Nacional M870, con el doctor José Jáuregui, que es un especialista en geriatría, presidente de la Asociación Internacional de Gerontología y de Geriatría, y la pregunta estaba planteada sobre el proceso cognitivo, neurodegenerativo, la vinculación con el estrés o esto fragmentario que nos ofrecen las pantallas y las distracciones, o la aceleración, el cortisol, etcétera. ¿Qué dice, doctor? Bueno, la pregunta es muy interesante. Voy a empezar por lo último, las pantallas y las distracciones, ¿sí? Como todas las cosas, si una persona está sola, la pantalla puede ser de ayuda. Okay. O sea, digamos, desmitifiquemos un poco que la tecnología es buena, es mala, o sea... lo conecta, a algún lado lo conecta. En este caso, ¿no? En este caso. A ver, si ya hoy estamos teniendo los mismos problemas que en gente más joven, en gente mayor, por el uso del celular, al manejar, etcétera, ¿está bien? Entonces, separando un poco las cosas, la tecnología puede ser muy útil en determinados casos, puede conectar, hay sistemas, digamos, hay lo que se llaman Aging Labs, que son laboratorios de investigación en envejecimiento en el mundo, donde, por ejemplo, tienen
desarrollando software que detectan las caras cuando tienen rasgos de tristeza o lo que fuera, entonces dispara automáticamente una conexión a través del televisor con la familia. Si no hay familia o si no, si lo conecta, si esto persiste, lo conecta con el trabajador social o con el área médica correspondiente, etcétera. O sea, la tecnología bien usada puede ser de mucha ayuda y tiene los mismos problemas que en cualquier otra edad, ¿sí? Lo de la brecha tecnológica hoy es más una cuestión de acceso que de capacidad. O sea, puedo no tener el celular, no si lo puedo usar o no, ¿está bien? Para las personas mayores en general. O qué tipo de celular, o qué tipo de dispositivo. Exactamente, es un tema de acceso, es un tema de acceso. Yendo a tu pregunta de fondo, los problemas cognitivos, por supuesto, la prevalencia aumenta con la edad. A mayor edad hay más riesgo de tener problemas cognitivos, eso es cierto. No son producidos por la vejez, ¿está bien? La vejez no causa ninguna enfermedad, predispone. Ajá. O el tiempo hace que las enfermedades aparezcan, pero no, digamos, no es que uno por ser viejo va a estar enfermo necesariamente, no es así, ¿sí? Entonces, ¿pero hay más problemas cognitivos o neurodegenerativos en esta época, en la posmodernidad? No, incluso hay países que está bajando la prevalencia. Ajá. ¿Sí? En Estados Unidos, por ejemplo, se amesetó, y esto tiene que ver con los factores de riesgo para este problema, y básicamente hay uno fundamental que tiene que ver con el nivel de educación de los chicos de ese país. Impresionante. ¿No? Cuando la gente joven, en promedio, ¿no?, está con niveles de educación que van de la escuela primaria hacia arriba, o sea, más de 12 años, las tasas, cuando esa gente llega a ser mayor, digamos, de 60 a 70 años, de prevalencia de la enfermedad neurodegenerativa, tiende a mesetarse, todavía no sabemos si va a bajar, pero ya no sigue subiendo. Y eso es una cosa muy interesante, ¿está bien? De hecho, la Sociedad Americana el año pasado publicó, digamos, un paper muy interesante en el cual, en una enfermedad que todavía no tiene una cura definitiva, como son las neurodegenerativas, ellos decían que la prevención es el principal factor o para no tenerlas o para retrasar su inicio, ¿sí?, que no es poco, porque son enfermedades que duran mucho tiempo y si uno lo retrasa, miren, 5 años, pueden bajar la prevalencia del Alzheimer hasta en un 10%, el inicio de la enfermedad. Entonces, está muy claro que la educación en la niñez, la educación y la nutrición, ¿no? En la niñez es fundamental, y acá esto es importante para las políticas públicas de los países, a la hora de la prevención de la demencia en personas mayores. Los factores de riesgo a lo largo de la vida, que estamos hablando desde hace un rato con ustedes, también tienen su impacto, porque el cerebro también sufre inflamación, como los músculos, ¿está bien?, o las arterias del cerebro. Claro. Y después las cuestiones que nos aíslan sensorialmente, por ejemplo, la hipoacusia, ¿no?, la presbiacusia famosa que se adquiere con la edad, la pérdida de la visión también. Hoy la maculopatía es una enfermedad que está, digamos, teniendo una prevalencia alta porque básicamente ocurre en personas mayores. Y estos son factores, algunos más modificables que otros. Sí, que te aíslan y empezás a aumenta el riesgo. Claro. Nosotros sabemos que la enfermedad, digamos, tiene un origen genético, pero el desarrollo, ¿sí?, el desarrollo de lo que se llama el deterioro cognitivo, se acelera o no, o aparece o no, cuando uno tiene estos factores de riesgo. Por último, de mi parte, le quería consultar edades. Vio que decimos la adolescencia se ha extendido. ¿Cuándo empezamos a ser viejos? Bueno, primero solamente, no es mi tema, ¿no?, pero la adolescencia no es una definición biológica. Ajá. ¿Está bien? Y la vejez tampoco. O sea, cuando el mundo decidió que después de los 60 años en los países en vía de desarrollo y de 65 años en los países desarrollados, la gente se tenía que retirar, jubilar, pensionar, pasar a ser pasivo, todo lo que se ha venido hablando en las últimas décadas, y esto ocurrió en 1978. Cometió el grave error. Cometió el grave error de decir a partir de ahí tercera edad. Claro. ¿Está bien? Sin ningún sustento biológico. El envejecimiento es un proceso que empieza cuando el cuerpo deja de madurar. ¿Cuándo deja de madurar? Promedio entre los 30 años más menos 5. ¿Está bien? Por eso es importante los factores de riesgo, porque si uno ya alcanzó la máxima maduración y a lo que maduramos lo tratamos mal, claro, o lo tratamos bien, va a cambiar nuestra curva de ciclo vital. ¿Está bien? ¿Y la curva de ciclo vital ahí dónde está? Bueno, la curva de ciclo vital empieza desde la concepción. No es lo mismo un chico que nace de un vientre bien nutrido
y en un ambiente enriquecido desde el punto de vista de la estimulación, ¿sí? Y se desarrolla en ese ambiente y sigue bien nutrido que un chico que no. Entonces, el ciclo vital es desde que uno nace, ¿sí? Hasta que uno muere. Ese es el ciclo vital. Ya hay países que están enseñando en la escuela desde jardín infante que el ciclo vital hoy en el mundo es más largo. Claro. Bueno, yo, así como se habla de la reforma laboral y todo, pero bueno, esta es una opinión, ¿eh? Yo estoy en contra de la jubilación, por ejemplo. Pero es una idea, ¿eh? Para mí la gente no debería, o sea, la gente debería dejar el trabajo cuando quiere dejarlo, o cuando el otro dice, se ponen de acuerdo y dice, mirá, está complicado esto, ¿no? Pero tendría que ser optativa, decís vos. Absolutamente. Yo creo en las libertades de quien labura hasta el último día haciendo lo que le gusta. Por supuesto, el otro día hablaba, mi cuñado es camionero. Me decía, bueno, no hablamos de este tema, hablamos de la reforma laboral porque discutimos sobre los temas como pasa en toda familia, ¿no? Y me decía, Hugo, pero pasa que tu laburo es distinto, me dice, porque en tu laburo tal vez los años son más experiencia y más valoración. En mi laburo el cuerpo no rinde igual. Claro, bueno, y yo ya no puedo cargar el camión, me dice, ¿entendés? Lo mismo. Obvio. Y tiene razón, por eso estoy hablando, también estoy criticando mi postura, entendiendo que hay otros que, ¿no? Es que no es lo mismo el trabajo que hacemos nosotros. Exacto, y además que nosotros es intelectual, queremos morir, ¿no? Con el micrófono ahí en la está, mano, ahí está. A un docente que tiene alumnos 40, 50 sí, o un camionero, alumnos, ¿no? Que tiene que cargar, que tiene que llevar, un tipo que trabaja en la mina, construcción, que es trabajo insalubre, un tipo que trabaja en el subterráneo. Por eso uno se dedica a esto y no a... No, eso es una gran verdad. Esto es una gran, pero yo me refiero más discusión a la cuestión mundo, filosófica, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Mira, académicamente, yo voy a hablar desde mi lugar, se está discutiendo en gerontología ya hace varios años, sobre todo mujeres, porque las que más envejecen hasta hoy son las mujeres, ¿sí? En todos los países del mundo, salvo en uno que es Islandia, la expectativa de vida de la mujer es mayor que la de los varones. Claro. Incluso en los que tienen más, como Japón, ¿no? Pero esto es una regla. Nosotros hablamos de la feminización del envejecimiento. O sea, si ustedes cortan a los 90 años, prácticamente hay 8 mujeres por varón, y a los 100, 13 por varón. Mirá vos. ¿Está bien? Nosotros ya hablamos de 100, ¿no? Qué bárbaro, claro. ¿No? Cuando no hablábamos de esos números. Allá me dicen, porque nos matan a nosotros. No, tampoco es eso, no. Escúchame, eso es interesante. Bueno, ahí habla de la resiliencia de la mujer, que además es capaz de parir. No sé si nosotros podríamos hacer. Sí, es un mix complejo, ¿no? Un poco ustedes recién pusieron ejemplos de tipo de trabajo. La naturaleza lo creó de ese modo, ¿no? Sí. De tipo de trabajo, ¿está bien? Lo hizo así. Yo no quiero ir a otras ideologías ni discutir cosas, pero los trabajos de los hombres de hoy, viejos de hoy, en general han sido más expuestos al medio ambiente, vamos a decirlo así. Está bien. Por lo tanto... Salimos de la cueva a cazar, ¿no? Empezando por el estrés, digamos, no estoy hablando solamente del minero, ¿no? Pero en general... Ahora la mujer que salió al terreno laboral en una década, vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Claro, bueno, es distinto, o sea, antes... No, la madre, bueno, mi mamá trabajó toda la vida, era ama de casa y además trabajó toda la vida fuera de casa. Doble laburo, y ser madre y trabajar a la vez es bravo. El laburo ama de casa es full life. Sí. Pero te digo, hoy por hoy, la mujer que sale a trabajar y que encima no es un solo trabajo. La mayoría de las mujeres tenemos 2, 3 trabajos, porque para llegar a fin de mes hay que tener muchos trabajos. Y la verdad que el estrés te pasa factura. Absolutamente. Pero yo quería decir también esto, a propósito de esto, que uno ve en la observación que hacemos que la persona que se jubila parece como que ¿entendés? Hay como el retiro implica... Depende. No todos igual. ¿No todos? No creo que todos. No, el que tiene un buen poder adquisitivo de lo disfruta. A ver. Bueno, el concepto de quienes dijeron esto en 1978 era que disfrute sus últimos años de vida, ¿no? Ya planteado de esa manera, chao. O sea, la decisión pongamos fue, la musiquita, ¿viste? Del final de la historia, ¿no? Como la decisión fue la expectativa de vida promedio. En los países desarrollados era 75 años y dijimos, bueno, cortamos 10 abajo. Claro. Y en los nuestros era 70, 10 abajo 60. Y así se empezó todo el sistema previsional. Digamos, la era post-Bismarck, ¿no? Bismarck, que fue el primero que desde el Estado empezó a concebir que la vida no terminaba cuando uno no daba más y se enfermaba y te morías un año después. Y además empezar a trabajar a los 8 años. ¿Por qué nace la adolescencia? Porque se mandan los chicos a la escuela. Claro. No a trabajar. Obvio. Por eso que es un constructo, ¿está bien? Antes los chicos hacían los mismos cambios biológicos trabajando en el campo. Sí. Después lo hicieron en la escuela y bueno, ahí nació el espacio-tiempo adolescencia. Bueno, el espacio-tiempo vejez
que hoy es el más largo del ciclo vital. Mirá vos. Si nos seguimos jubilando a la edad que nos jubilamos. Sí. Bueno, Justo pero ¿qué acá pasó? un mensaje, sí. Solo para redondear. ¿Y qué pasó con esas personas? ¿Qué sabemos del 78 acá con esas personas que se jubilan? ¿Mejora la calidad de vida o en verdad están partiendo antes de tiempo? Mira, yo creo que el concepto es la pérdida de rol. Sobre todo más en el hombre que en la mujer, ¿no? El hombre, no, yo siempre hago el mismo chiste, que vuelve a la casa y molesta en todos lados porque no sabe dónde ponerse, ¿no? Esa pérdida de roles es crítica, y por los roles tradicionales que existen todavía en nuestra sociedad, el sufrimiento, digamos, de no ser más el proveedor, esto lo otro, hace que por ahí sea una etapa de crisis vital, vamos a ponerlo así. ¿Está bien? Esto no quita que le pase a todos. Quita un poco el poder, ¿no? Exactamente. Es una quita de poder. Exactamente, sí. Por eso digo que también le va a pasar, o le va a empezar a pasar más a más mujeres, porque también van a perder roles. Claro, ¿y ahora qué hago, no? Quizás las mujeres también tenemos esto de multitasking, que podemos hacer varias cosas al mismo tiempo. Y quizás veremos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Usted dice, hay que esperar estos próximos 10 años a ver qué es lo que sucede, pero tenemos esa posibilidad, ¿no? Sí. Hoy se está discutiendo, todavía, por ejemplo, en el mundo, los cuidadores naturales son intrafamiliares y casi siempre es una mujer, ¿no? Tomando estadísticas globales. Y la mujer tiene periodo de cuidado de sus chicos, cuando tiene chicos, y después de sus padres y a veces de sus maridos, a veces. Claro. ¿Está bien? Sí. Entonces, esos roles, digamos, hoy, al extenderse la vida, se están empezando a mirar desde la academia un poquito para entender y qué pasa con el ciclo vital de la mujer que está tan prolongado. O sea, hoy tenemos países con expectativa de vida en las mujeres de 90 o más años. Es mucho tiempo. Acá nos dice un oyente, Estela de Ballester, toda mi vida en el campo, desde los 7 años, desde los 9, dice, tengo 74 años y crié sola a mis 3 hijas, porque viudé. Más o menos lo que estábamos hablando, ¿no? Pero bueno, con testimonios de los oyentes. Amigos de Nacional, soy Horacio, tengo 68 años. Más entrevistas como de este tipo. Muy interesante. Gracias. Muchas gracias. Y otra persona nos dice, ¿la creatina en personas hipertensas es recomendable? Eso es una buena pregunta. Miren, el problema de la creatina es que se debe tomar con mucha agua. Claro. ¿Está bien? En condiciones normales, con los riñones funcionando bien, no sería ningún problema. ¿Está bien? Ahora, no hay que tomar creatina sin un seguimiento de un profesional de la nutrición, o un médico. Correcto. Un chequeo previo. Claro. Un chequeo, saber dónde estamos parados. Exacto. Y, por ejemplo, qué hace la persona. Si la persona en pleno verano hace gimnasia bajo un tinglado con una sensación térmica de 40 grados y no toma agua, y yo no le recomendaría que tome creatina. Perdón, ¿está bien? Vamos a repetirlo, José. Ha sido realmente muy interesante. Nos dio una clase de la vida. Bueno, José Jáuregui, médico especialista en geriatría y presidente de la Asociación Internacional de Gerontología y Geriatría. Gracias por su visita. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.